Bienvenidos al último día de este Congreso APRESID 30.10.000 Conciencia Suelo. Muchas gracias por estar acá tempranito, haber cumplido con el horario. Vamos a compartir un taller que tiene como nombre Estrategias de manejo para mitigar la compactación de suelo, experiencias en sistemas de producción. Mi nombre es Leticia Vedano, yo soy ATR de la Regional APRESID La Bulaye y voy a actuar como moderadora. Con la señora María del Valle vamos a ser la que estemos encargadas de llevar los tiempos. Antes de empezar, les pido por favor que controlen que sus teléfonos estén en modo de vibración o apagados para no molestar ni las presentaciones ni después las preguntas. En el taller que vamos a compartir, como todos los anteriores, va a tener un espacio que va a ser de los disertantes, en el que van a hacer su presentación, y después vamos a tener un espacio de preguntas. Para el espacio de preguntas les pido que las hagan con el micrófono, no hagan a viva voz, por más que se escuche dentro de la sala, pero esto está siendo grabado y transmitido también por la web, entonces es necesario que las preguntas sean hechas con el micrófono para que se escuchen bien. Así que bueno, como les decía, hoy estamos para compartir este taller que se denomina Estrategias de manejo para mitigar la compactación de suelo, experiencias en sistema de producción. Y este taller ha sido organizado por la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo. Vieron que ayer estuvimos compartiendo en una de las salas el simposio del suelo. Y este taller va a estar a cargo del ingeniero Guillermo Herter, que es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, que fue técnico de INTA Cañada de Gómez, extensionista y ha hecho bastante experimentación en campo de productores desde el año 94 hasta el 2004 y trabajó también en el área de manejo de suelos degradados y control de erosión. Fue responsable de la agencia de la AER INTA Roldán desde octubre de 2004 hasta 2017 y actualmente es el coordinador del proyecto regional con enfoque territorial del sudeste de Santa Fe desde 2015 a 2018 y actualmente se desempeña como director del experimental INTA Marco Juárez. También va a presentar una parte el ingeniero Sergio Pico, que es de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, egresado en 1986. Es productor agropecuario, miembro de la Regional Paraná desde 2014 y vicepresidente de la nueva Regional Videla. Y también Lelio Gasparotti, que es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, miembro del CREA San Jorge Las Rosas y es encargado de la Estancia La Patria en Santa Fe desde 2005. Buenos días a todos. Muchas gracias, Leticia, por la presentación. En primer medida quiero agradecer a la Comisión Técnica de APRESID por invitarme nuevamente a estar con ustedes y a la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo por participar en este taller. Como les comentaban, el título del taller es Estrategias de manejo para mitigar la compactación del suelo, experiencias en sistemas de producción. Siempre que se habla de compactación, se habla habitualmente de lo que es el tránsito de maquinarias. Y sabemos que aproximadamente el 60% de la superficie de un lote es pisada por alguna rueda por año por cultivo. O sea que todas las labores que hacemos, ya sea de pulverización, de aplicación de agroquímicos, de siembra, cosecha, pasaje de tolvas, generan aproximadamente un 60% de tránsito y en muchas veces ese suelo, en el momento de ese tránsito, está en condiciones de humedad que es, digamos, susceptible de ser amasado y por lo tanto puede generar un impacto sobre los aspectos físicos del suelo, concretamente sobre la porosidad. Es muy normal, especialmente en lotes de monocultivo de soja, encontrar situaciones como esta, donde lo destacado en rojo son sectores masivos de muy baja porosidad, que generan efectos marcados tanto sobre la infiltración de agua de lluvia como sobre el crecimiento de raíces. Fíjense, esta calicata se hizo luego de una lluvia y los bloques masivos estaban absolutamente secos, mientras que los otros sectores estaban totalmente húmedos. Cuando medimos infiltración básica sobre el lote masivo, la infiltración básica nos dio 17 milímetros por hora, mientras que sobre las zonas no compactadas la infiltración básica dio 35. Si esta compactación cubre todo el perfil,
vamos a tener un problema muy serio, sobre todo en años secos, ya que se va a afectar notablemente la capacidad del suelo de captar agua en tormentas intensas. El otro efecto que sabemos muy marcado es sobre el crecimiento de raíces. Esta foto es bastante famosa, justamente coincide con el perfil que hicimos en el inicio de un ensayo de rotaciones de INTA Oliveros, donde un trabajo que conjuntamente con la ingeniera Basigalupo, quien coordina este ensayo, donde se ve claramente que una raíz de soja no puede atravesar los bloques masivos. Esa raíz, además de tener un altísimo costo energético para crecer, está creciendo en una maceta donde está limitada para absorber agua y nutrientes. O sea que el suelo es mucho menos eficiente para captar agua y por otra parte el sistema radicular de la planta que crece sobre ese suelo, por otro lado tiene serias limitaciones físicas para profundizar y por lo tanto en esa situación ese cultivo va a ser mucho más vulnerable a episodios de sequía. Nosotros hemos medido con la ingeniera Basigalupo durante varios años, este es un trabajo bastante viejo del año 2000-2001, el efecto de las huellas sobre los cultivos, controlando, midiendo por un lado el crecimiento, inclusive con conteo de nódulos en algunos casos, y lo que vemos es que sobre el rendimiento de soja, creciendo sobre zonas compactas, el rendimiento se reduce entre 5 y 12 quintales según la productividad del lote. O sea, lotes de alta producción, normalmente el impacto sobre el rendimiento es mayor y lotes de baja producción sigue siendo importante. Pero el efecto sobre el rendimiento es marcado y se acentúa sobre todo en años de sequía. Bueno, este es un paisaje bastante normal cuando tenemos precipitaciones intensas, donde vemos asociado, por un lado, vemos el efecto de las huellas que se ven claramente dibujadas sobre la superficie y frente a una infiltración limitada, el agua se concentra en zonas bajas, lo que genera un problema a nivel de la región, ¿no? O sea que de alguna forma estamos contribuyendo a generar una mayor erosión y una acumulación de agua en zonas bajas por no captarlas en el lote, dado que tenemos una muy baja tasa de infiltración. Ustedes imagínense que si hablamos que la tasa de infiltración en un lote compactado está en el orden de los 15, 17 milímetros hora y tenemos una lluvia de 30 milímetros hora, que es una precipitación normal en verano, la mitad de esa lluvia no va a ser captada y va a escurrir en superficie. Cuando hablamos de mitigar la compactación hay dos momentos. Por un lado lo podemos hacer reduciendo el impacto durante el tránsito y por el otro lado tenemos que plantear cómo recuperar aquellos lotes que por algún motivo fueron compactados. Perdón, me pasé una. Cuando hablamos de reducir la compactación, habitualmente tenemos tres alternativas que de hecho sería muy bueno combinarlas. Por un lado, lo que es el tránsito controlado. Hay muchos países, sobre todo países europeos, que hay muchísimos trabajos en este sentido y normalmente ellos acomodan las trochas de los tractores y de la maquinaria en una misma línea y habitualmente tienen sectores por donde pasan las ruedas y sectores donde no pasan las ruedas nunca. Esas circunstancias son manejos que se prestan para muy baja superficie y donde no hay tanto movimiento de maquinaria. La situación de nuestra región pampeana es totalmente diferente. Tenemos contratistas de siembra, fumigación y cosecha y encima por una cuestión de alquileres es normal que los lotes cambien digamos, de productor de un año al otro y por lo tanto la maquinaria es diferente y es casi imposible manejar lo que es tránsito controlado. Lo que podemos hacer en otro sentido es lo que sí es muy importante es definir sectores de tránsito intensivo, sobre todo en momentos de cosecha en condiciones muy húmedas, donde podemos evitar la circulación de tolvas cargadas con cereal, generando caminos internos o en cabeceras. Esto reduce la capacidad operativa de los equipos de cosecha, pero el impacto sobre el suelo es marcado y vale la pena realizarlo. Y otra opción interesante es usar la agricultura de precisión como elemento para controlar el paso de las ruedas. Pero para ello debemos tener un control de la maquinaria, debe ser siempre la misma maquinaria y se presta más para producciones donde el productor tiene la maquinaria propia y lo puede realizar. Otra opción, que quizás la que más se adapta, es adecuar nuestros rodados, usar rodados de mayor, digamos, pisada, rodados de baja presión específica para reducir el impacto sobre el suelo.
Este trabajo lo hemos hecho en INTA Manfredi, junto a un equipo conjuntamente con Hernán Ferrari y Sánchez, donde medimos con penetrometría el impacto que tiene el uso de rodados especiales utilizando un equipo de un tractor con una sembradora de trigo y se ven marcadas diferencias. La línea roja son valores de resistencia a la penetración, el eje vertical es profundidad y hacia la derecha tenemos valores de kilopascales de resistencia. Normalmente se considera un valor de 2000 kilopascales como un valor límite de resistencia. Esto habitualmente se mide en condiciones de suelo en capacidad de campo para que la humedad del suelo no nos genere variaciones en la medición de esta variable. Y de hecho, como yo les decía, el uso de rodados especiales, como se ve en las gráficas, genera un impacto marcado. La línea roja es el rodado normal y la línea azul o verdosa es el rodado especial. Una vez que los lotes están compactados, que sabemos que cuando somos productores tenemos una gran inversión en el campo y a veces las condiciones de cosecha no son las mejores, muchas veces no tenemos caminos, nos encontramos en una dificultad y el cultivo hay que cosecharlo. Entonces tenemos que generar alternativas para recuperar esas situaciones. Muchas veces los lotes quedan muy huellados y las alternativas siempre son, ¿cómo lo recuperamos? ¿Rotando cultivos? ¿Haciendo una labranza profunda? En este sentido me parece importante considerar cuál es el impacto que tienen las raíces de los cultivos. ¿Dónde está el puntero? No sé si me gustaría marcarles. Perdón. Como yo les decía, estos son mapas de raíces. Esto es esta grilla que se coloca sobre el suelo, que genera un entramado de hilos que van colocados cada 2 centímetros, y lo que se hace con esto, al colocarlo sobre la calicata, se leen cuántas raíces hay en cada cuadrito, y esto se vuelca a una planilla que tiene la misma forma. Acá tenemos arriba el cultivo de soja, situación compactada, situación no compactada, trigo en el medio y maíz abajo. Y lo que vemos claramente que el cultivo que tiene mayor capacidad de explorar en situaciones compactas es el trigo. Acá los cuadritos significan, cuando el cuadrito es blanco no hay raíces, cuando el cuadrito es amarillo hay 1 o 2 raíces, verde claro 3 o 4 raíces y más de 5 raíces verde oscuro. Lo que se ve claramente es la capacidad de crecimiento de raíces de los cultivos de las gramíneas de invierno. Esto también lo hemos hecho en otro cultivo, como centeno, inclusive lo hemos medido en cultivos de cobertura, y cada vez que incorporamos gramíneas como cultivo de invierno, el hecho de ser cultivos densos, porque están sembrados solamente a 17 centímetros, y además el hecho de que crecen durante un periodo prolongado de tiempo donde el suelo habitualmente está húmedo, está en capacidad de campo por un periodo bastante prolongado, lo que hace que el suelo tenga muy baja resistencia mecánica a la penetración, permite explorar mucho mejor que un cultivo de verano, inclusive que un maíz como el de abajo, donde si bien tenemos un sistema radical importante, es como que encuentra sitios donde hay menores resistencias, pero la exploración no es tan buena como una gramínea de invierno. O sea que si queremos recuperar suelos compactados en una zona donde no tenemos nieve ni hielo que genere una rotura natural del suelo, la alternativa pasa por las raíces. Y de hecho lo hemos medido y el impacto es muy importante. Este es nuestro problema. La imagen de la izquierda es de enero, una imagen satelital de enero de 2018, donde lo verde es cultivo, todo lo verde prácticamente es soja. Y la imagen de la derecha es de julio. Fíjense la diferencia. El grave problema que por una cuestión de tenencia de la tierra y de una política que tuvimos durante varios años que castigaba a los cultivos de invierno por las retenciones, generó un sistema productivo donde se hace prácticamente solo un cultivo, un predominio de soja que llega a un 70% del área, y no tenemos ese trabajo de las raíces de invierno y por lo tanto, habitualmente cuando vamos a un lote de monocultivo nos encontramos con una situación de compactación. Si lo vemos en detalle, departamento Caseros como zona central del cultivo de soja, fíjense lo que es en verano y fíjense lo que es en invierno. Y como yo les decía, estamos por un lado desaprovechando radiación
prácticamente tenemos 8 meses al año de que no captamos esa radiación incidente y por otro lado estamos no aprovechando lluvias que nos generan problemas de anegamiento, como el caso de tema Napa. Si hacemos un solo cultivo, tenemos solamente el consumo de unos 600 milímetros, 700 milímetros al año, en una zona que está lloviendo 1200, donde sabemos el impacto. Este es un trabajo muy interesante de Bertrand y Cháchara, donde nos muestra el impacto sobre la napa asociada al consumo de los cultivos, ¿no? Bien. Bueno, un poco para mostrarles el efecto de la rotación, esta es la misma foto que les mostré inicialmente de un ensayo que luego de aplicar distintas secuencias de cultivos, 10 años después, el monocultivo de soja continuó teniendo valores importantes de masivos, del orden del 39%, la infiltración básica por debajo de los 10 milímetros y el carbono orgánico total 1.9. Cuando solamente a ese monocultivo le incluimos un cultivo de cobertura, prácticamente el masivo se redujo a un 22, se duplicó la infiltración y se incrementó en forma notoria el carbono orgánico total. Cuando esa situación incorporamos maíz, soja, trigo, soja, una rotación, digamos, bastante recomendada, clásica, los masivos se reducen a un 18%, la infiltración se incrementa a 22% y el carbono orgánico total a 2.2%. Y cuando hacemos una rotación intensiva de maíz, trigo, soja, esos masivos, 14%, la infiltración llega casi a 30 milímetros y el carbono orgánico total 2.4. Lo que estamos viendo es el efecto de aporte de materia orgánica por parte de los rastrojos de los cultivos y un efecto muy importante de las raíces que no están recuperando esos sectores compactos. Cuando hacemos penetrometría, otra vez en el eje vertical la profundidad y en el eje horizontal los valores de resistencia, vemos que las raíces de estos cultivos nos permiten disminuir las resistencias mecánicas a la penetración, es decir, que estamos generando un ambiente mucho más productivo para los cultivos, un ambiente de alta producción. Si tomamos solamente dentro de las alternativas mejoradas el monocultivo con cultivo de cobertura y hacemos zoom sobre un bloque masivo, vemos que ese trigo, que esta foto del mes de junio, julio, fíjense el tamaño de la planta, ya las raíces de trigo, se encuentran trabajando ese bloque masivo, recuperando y generando porosidad para los cultivos siguientes. O sea que estamos logrando recuperar la compactación generada por una huella reciente en solo un año. O sea que tenemos las herramientas biológicas para hacerlo. Otra alternativa que hablábamos es la posibilidad de ser escarificado. En algunos momentos lo hemos probado, de hecho en este ensayo estaban las parcelas con escarificado, hemos medido efectos como se ve en la foto, luego de 3 años todavía se notaba en el perfil cultural el paso de la reja del escarificado, pero no hemos tenido respuestas en rendimiento y lo que sí hemos medido en algunos casos un efecto sobre la infiltración, situaciones de siembra directa escarificada, sobre un lote bien manejado, reduce la infiltración porque altera los poros, o sea, altera la continuidad de los poros. En un lote rotado, el escarificado es un error. Si el lote está bien estructurado, no debemos nunca pensar en eso. Y en un lote extremadamente compactado en forma artificial, que es el caso de la derecha, no llega a marcar, que es el caso de la derecha, el escarificado logra incrementar la infiltración. Pero si no logramos meter raíces y tener cobertura, que es nuestro gran desafío, para estabilizar esa ruptura de los bloques, esa situación no va a cambiar y lo que sí podemos generar es una mayor susceptibilidad a las encajadas posteriores, ¿no? Lo que tenemos que hacer hincapié es en generar un adecuado diagnóstico previo a la decisión. Nosotros hemos determinado umbrales mediante un análisis de regresión múltiple con 90 casos, donde la presencia de masivos en el orden de un 23% separa ambientes de mayor y de menor actitud productiva y el valor límite que detectamos de infiltración básica es de 26 milímetros hora. Bien, bueno, para terminar, la intensificación de la rotación con una fuerte participación de gramíneas permite recuperar los lotes compactados, pero además
incrementan el consumo de agua, contribuyen al balance de carbono y genera inclusive un control de malezas en la rotación y diversifican el sistema. Bueno, muchas gracias. Esto es parte del equipo de trabajo y esta es mi nueva casa de trabajo. Muchas gracias a todos. Bueno, la otra presentación no está. Habla Sergio Pico. El de mano. El frío que hace adentro. Hola. Bueno, buenos días. Gracias a Presid por haberme invitado. Yo soy ingeniero agrónomo, pero siempre fui productor agropecuario, así que mi experiencia es como productor agropecuario. Voy a tratar de darle un panorama desde que empecé de siembra directa, cómo siguió la línea del tiempo y bueno, y qué estamos queriendo hacer como para ver si hay algo de compactación que no es tan así, pero como mostró Guillermo, por lo menos en el campo mío. Así que lo mío es lo segundo, experiencia en sistema de producción. Características del establecimiento, yo vengo de un campo familiar, 200 hectáreas, ganadero, esto era hasta los 90 y después fue agrícola. Por supuesto que la empresa después creció y está en algo de 1000 hectáreas, pero el campo que se empezó en siembra directa ya lleva 30 años y está situado en la zona centro-norte de Santa Fe. Dentro de eso está acá. Bueno, las precipitaciones son muy importantes. Tenemos precipitaciones de 14 años registradas en el campo. Y de 2004 a 2018, estos son los promedios mensuales. O sea, tenemos lluvias de verano, pocas de invierno como en muchos lugares y las lluvias de primavera. Así que tenemos un buen sistema como para hacer cultivo de cobertura y rotación. Estas son las precipitaciones desde 2004 hasta 2018, que bueno, en los últimos años viene aumentando. Acá hay una línea que dice que algo va aumentando, está lloviendo más, no sé, pero parecería. El suelo que nosotros trabajamos es de clase 3-4, con un índice de productividad de 40, complejo algido-vértigo, y esto es importante, textura franco-limosa, mucho limo, una partícula muy finita que se nos mete en los poros y nos tapa todo, y hay mucha erosión, muchísima erosión, había en los 80, y la erosión con siembra directa sigue estando si uno no tiene cuidado. Drenaje moderado, 30 años de siembra directa, rotación trigo-soja de segunda, maíz de primera, soja de primera, cultivo de cobertura. No es una rotación estándar, sino que vamos viendo lote por lote y año por año, pendiente de 1 al 2%. En el 83 teníamos erosión, planchado, baja productividad, eso se daba por el ahorro de reja, pasamos a cincel, a labranza mínima, terrazas, seguimos igual, no alcanza, ¿qué hacemos? No hay que mover más el suelo, allí arrancamos los primeros ensayos de siembra directa con cultivo de grano grueso. Después en el 86, primero ensayo de siembra directa con grano grueso. Y en el 90-95 incorporamos todo en siembra directa con la compra de una sembradora que nos hacía lo que es trigo, soja y, bueno, y otros cultivos. Se incorpora maquinaria de fino, todos los cultivos en siembra directa, 100% de agricultura, se acerca líneos y esto es muy importante. Acá hay dos cosas muy importantes que yo vengo haciendo hace como 25 años. Yo arrimé líneos a 23 centímetros de soja en los años 93-94. Trigo a 23, soja a 23 y los maíces, bueno, a 52. Y fertilización fuera de la línea de siembra. Yo creo que esto ayudó mucho para que los suelos hicieran una telaraña de raíces y eso a través de los años, aparte de ayudar con las malezas, que ahora, bueno, por las malezas tolerantes, pero en ese momento no las teníamos,
el tema de raíces. Sembrada 23 es la soja principalmente, es muy importante. Se inicia muestreo en suelos puntos fijos. Ahí tuvimos una idea de muestrear en puntos fijos del campo para ver cómo iba a evolucionar la siembra directa en el tiempo. Y en el 2003, cultivo de cobertura. Ahí estamos en el 2003-2004 con un nabo forrajero brasilero, un nabo forrajero muy corto, vicia sativa, nuera villosa, avena con vicia, y se incorpora yeso en el 2008, en 2017 siembras al voleo, y acá con siembras al voleo viene el tema del siembra con avión. Este año se nos dio la siembra con avión. Hicimos esto que parece en liño, pero no está en liño, sino es el trigo que está en la línea y no fue modificado por una sembradora. Ustedes fíjense que acá se hizo con avión. ¿Por qué se dio la siembra con avión de soja? No se podía entrar por el agua, exactamente. Nosotros llegamos a fin de año con lluvia, como en muchos lugares, y el 10 de enero empecé a pensar, 20 días para adelante lluvias, y empecé a pensar qué hacíamos. Otros dijeron, bueno, ya veníamos con los lotes limpios, perdíamos todo o recuperábamos algo. Y con alguna idea que ya veníamos, hicimos la siembra con el avión. Con cierta... bueno, la siembra con avión nos enseñó en soja, sobre trigo, nos enseñó varias cosas. El cultivo se comporta distinto, las raíces, no es para ansiosos. En el despegue es lerdo, pero después muy rápido cuando se incorpora, las raíces cuando hacen los primeros centímetros, las raíces son distintas a una siembra convencional con sembradora. Y después, bueno, tuvieron un rinde de 2.000 kilos, 1.700 kilos para una siembra de 13 de enero. 13 de enero, que después le llovió, y la gente que no sembró, el único que sembré así fui yo. Los demás terminamos sembrando en febrero, sojas la roya se las terminó. Siembras al voleo, y esto es vicia adentro de un maíz con el avión. Los rindes hacia dónde vamos, evolucionamos y la zona, bueno. Esto es la planilla que sacamos en punto fijo, donde se mejora desde el 93, y la materia orgánica como viene desde ese entonces. La carta del INTA decía que era 2.88, el lote está en 2.91 y la media zonal es 2.1. La media zonal hay muchas diferencias. Después se estabilizó a través del tiempo la materia orgánica. El fósforo también se estabilizó, 18 partes el lote 17 partes, 93 18, la zona, la media zonal del 8-9. La carta del INTA del pH, que nos preocupa, 6,3 en el 88, el lote 5,82 y la media zonal 5,9. Esto estamos preocupados. Venimos cayendo en el tema pH. La densidad aparente que vino bajando, muy bueno, y la porosidad que fue subiendo, así que teníamos los dos parámetros muy bien. Esto es con los nutrientes, que pasó con el potasio, bajó, con el magnesio anduvo más o menos ahí, y el calcio que bajó y por eso empezamos a ensayar, a tirar yeso. Este es un dato del ingeniero Pilati, que hizo un ensayo, hizo un buen trabajo en el campo mío, donde se ve suelo virgen, una captación de agua de 20 milímetros por hora, un testigo, un suelo mal manejado 11, y la siembra directa en mi campo tenía 18. Por macroporos 6 milímetros, el suelo virgen, el testigo 1 milímetro, o sea, el suelo mal manejado, que sería soja, y en mi campo teníamos 7 milímetros por hora. Con lo cual se había llegado a la conclusión que se había parecido mucho a un suelo virgen. Bueno, nosotros hoy en el campo tenemos esto, cuando hacemos con una pala tenemos la estratificación, no la compactación, pero sí el limo nos estratifica ahí a los 10 centímetros. ¿Y cómo lo atacamos? Ahora viene la parte de cómo ataco la compactación.
con cultivo de cobertura, raíces, cultivo de cobertura de varias especies, ahí hay vicia, avena, nabo forrajero, un montón. Las raíces que pasan hacia abajo y rompen la compactación. Y esto es lo último que se nos ocurrió. Se lo dejo como idea, no tenemos datos de esto, con mi hijo que está acá lo estamos llevando. Esto es una vicia sembrada en los primeros días de marzo con nabo forrajero. Fíjense en la altura que tiene. Y hace 15 días, más o menos, pasamos un escarificador que no es el adecuado. Nos prestaron este escarificador, deberíamos tener uno que no remueva tanto. ¿Cuál es la idea de esto? Atacar la compactación con raíces por el cultivo del servicio y mecánicamente. Se supone que esta vicia que está en pleno crecimiento va a volver a tapar todo el suelo y las raíces de esa vicia se va a incorporar en las resquebrajaduras, donde fue pasando el susurrador. Y bueno, veremos qué es lo que va a suceder de acá a un año o dos con los cultivos que siguen. Creo que esto es un intermedio después para hacer la siembra en verde. Yo me imagino haciendo siembra en verde, pero primero pasando esto. Y bueno, como conclusión, la erosión es el peor tipo de degradación, el suelo que perdemos es irrecuperable, la siembra directa bien realizada aumenta la materia orgánica, disminuye la densidad y nos permite estabilizar y aumentar los rindes. Los cultivos de cobertura son fundamentales, cuidado con el pH, manejo del tránsito de la maquinaria, la siembra aérea son un paso gigante para la intensificación, monitorear y identificar la aparición de algún grado de compactación. Gracias y eso es todo. Buen día, mi nombre es Lelio Gasparotti, pertenezco al CREA San Jorge Las Rosas, trabajo desde el año 2005 en la estancia La Patria, pero trabajo desde el año 93 dentro del CREA San Jorge Las Rosas llevando algunos trabajos, junto al ingeniero Pozzi y equipo. Es el punto rojo. ¿El punto rojo? ¿Cómo paso? Le doy nomás. Enter. Enter. Bien. En los campos donde estamos nosotros trabajando, en la zona del departamento Belgrano, son argidoles típicos, con 70% de limo y 30% de ese limo es un limo fino, que es uno de los responsables de las compactaciones. A eso saquémosle la materia orgánica después de muchos años de agriculturización, donde el problema se agrava. Muchos de los años anteriores a empezar con siembra directa fueron de labranzas mínimas con discos en suelos húmedos en el otoño para sembrar los trigos con cajón sembrador atrás, con lo cual eso agravó el sistema y haciendo compactación en los primeros centímetros con esos pisos de disco. La foto representa un lote después de varios años de siembra directa que se quemó y así estaba de huellas. Estos problemas de huellas nos llevaron hace unos 25 años a empezar a trabajar con perfil cultural. La metodología de perfil cultural que mostraba Guillermo en sus diapositivas nos van dando esos estados compactados donde vemos las bases de los pisos de disco. Y en algunos lugares, en esas zonas rayadas de masivos delta, vemos el tránsito de la maquinaria que también hace su trabajo más complicado, digamos. La misma gráfica que mostró Guillermo, nosotros la empezamos a trabajar también casi en la misma época, donde vemos la cuadrícula de 2×2 y la abundancia de raíces. El mapeo de raíces nos va dando, ya vamos a ver, algunas cuestiones. Estas son gráficas de cómo esas abundancias de raíces las vamos mirando en los estados compactados
y vemos que en estados compactados, por debajo de 40% de estados compactados, vemos la mayor abundancia de raíces. Esas raíces llevadas a rendimiento, vemos que cuando más abundancia de raíces tenemos, se nos estabilizan los rendimientos, ya sea en seca o en años húmedos. Este es un ensayo donde trabajábamos por manchones, veíamos manchones de biomasas menores dentro de los cultivos, entonces íbamos a esos manchones, medíamos los estados compactados y sacábamos el rendimiento. Coincidimos con Guillermo que son 1.200 kilos de soja entre una situación no compactada contra una con compactación. Y cuanto más arriba está, en la gráfica, no sé cómo está el puntero acá, no sé cómo apretarlo, discúlpenme. No sé dónde está. No. La gráfica de abajo a la derecha, a medida que más arriba está la compactación, sí, lo aprieto y no salgo. ¿Dónde estaré? Acá. En esta. A medida que estamos en estados compactados más arriba, la abundancia de raíces se nos va cayendo. Este es un ensayo en trigo, donde arrancamos con siembra directa y lo comparamos con labranza reducida y labranzas verticales. En el arranque del trigo hacemos los estados compactados, ¿tá? Todo igual, el testigo. En espiga 7 centímetros, vemos grandes diferencias en los estados compactados, pero cuando llegamos a floración, después de las lluvias de septiembre, en el caso de los campos donde estamos nosotros, desaparece la acción de la labranza. ¿Ah? Este es un ensayo que se arranca en el 2003, en esos lotes se venía todavía con muchos trabajos de labranza, se divide el lote en dos, se hace una pastura y en el otro se sigue con agricultura continua. Y en el 2015 se hacen las mediciones. Esto lo hizo el ingeniero Teco y el ingeniero Pozzi en el campo en Las Magnolias. Y ahí sacamos las conclusiones que el solo hecho de usar siembra directa nos da un 9% de incremento en las infiltraciones. En la agricultura, si a eso le agregamos un cultivo de cobertura, en esa agricultura aumentamos al 48% la infiltración, y si podemos rotar con ganadería, la infiltración, estos son 4 años de ganadería en los 13 años, ¿tá? O sea que son 4 por 9, aumentó un 84% la infiltración. Conclusiones. Las humedades para realizar labranza, si vamos a realizar una labranza, tener en cuenta que estemos por debajo del 70% de capacidad de campo, para no crear compactaciones laterales. La profundidad es mayor a 5 centímetros debajo del piso de compactación, tratar de romper ese piso de compactación, porque si vamos a hacer una labranza y estamos por arriba del agregado masivo delta, no vamos a lograr lo que queremos hacer con la labranza. La distancia entre púas, si vamos a usar un cincel que no sea más de 35, porque si no quedan lomas que no las vamos a poder colonizar con raíces. Y para fijar esa labranza, tratar de que sea antes de un cultivo de gramíneas o poder colocarle un cultivo de gramínea arriba. Sistema de cultivos intensivos, tratar de buscar a las rotaciones tradicionales de trigo, soja, maíz, incorporarle los cultivos de cobertura, con todos los beneficios que traen, que ya los habló Sergio, y si no, tratar de buscar rotaciones más intensivas, trigo-soja, trigo-maíz, soja de primera, maíz temprano, y para tratar de consumir los 1000 milímetros que tenemos por año. Y si se puede, que sean abundantes las gramíneas dentro de esas rotaciones agrícolas. Y si tenemos la posibilidad, el campo lo permite, la infraestructura y la superficie y el esquema familiar, tratar de incorporar la ganadería dentro de los sistemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido tan interesante el tema que hemos escuchado un montón de cosas. Tenemos tiempo nomás para 2 preguntas, así que el que quiera empezar, le paso el micrófono.
Sí, para Hester. Nombraste en el caso de la penetrometría valores de hasta 2 milipascales para una máxima compactación y en capacidad de campo. ¿Hay alguna relación como para poder tomar cuando uno va a campo normalmente y no tiene la capacidad de campo y quiere hacer un trabajo extensivo? Sí, hay curvas de calibración para medirlo. Nosotros habitualmente siempre cuando medimos con el penetrómetro lo utilizamos en capacidad de campo. Me parece que es para evitar errores. El tema es que a nivel que en la medida que vayamos más abajo en el suelo las humedades van variando y la situación estabilizada es cuando estamos en capacidad de campo, o sea, después de una lluvia importante de recarga del perfil. Hay valores de corrección, hay curvas de corrección. Yo prefiero hacerlo siempre en capacidad de campo porque no confío tanto en esas curvas, ¿no? Pero hay forma de hacerlo. Yo lo que sugiero siempre es medirlo en capacidad de campo. Para el panel, un pequeño aporte nomás desde el punto de vista fierrero. Los neumáticos, normalmente si quieren encontrar una correlación entre la compactación y lo que es un neumático, traten de averiguar su presión de inflado. La presión de inflado más o menos representa la carga sobre el suelo. 1 kilo 400 sería una presión razonable máxima, lo que da 15 libras de presión de inflado. Cualquier neumático que esté por arriba de 15 libras, así sea radial, la carga que va a ejercer es proporcional a eso. Y hoy tenemos neumáticos circulando con 60, 65 libras de presión, que nos da 4 kilos por centímetro cuadrado de carga. Entonces, no solo el tema de que sea radial, sino también ver qué tamaño de neumático tengo acorde a la carga que tiene el equipo. Solo como un comentario. Y la pregunta es, ¿esa densificación a todo, es solo, o consideran que es solo por tránsito vehicular o puede haber algo de edáfico? De hecho, en el sur de Santa Fe tenemos 70% de limo, son partículas muy finas similares al talco que tienen habitualmente la tendencia de agruparse en los poros y sellar los poros, y de hecho hay una tendencia edáfica a la compactación y vemos en los lotes, inclusive en praderas viejas, cuando nos falta un poquito de cobertura, la estratificación es algo habitual. Tiene mucho de edáfico, pero de hecho cuando en el mismo lote, cuando rotamos, la situación se ve marcadamente diferente y se ven diferencias entre tratamientos, ya sea con penetrometría, como con infiltración, como con perfil cultural. O sea que con manejo podemos de alguna forma lograr, digamos, frenar esta tendencia natural del suelo a compactarse. Respecto a lo que, para sumar a lo que vos comentabas de la presión de los neumáticos, hay otro aspecto importante, que es, además de ver la presión de que tiene que trabajar el neumático en la escritura de las características del neumático, es controlar la presión, porque muchas veces se usan los equipos con la presión de armado. O sea que el neumático tolera trabajar, como decías vos, con bajas presiones de inflado, pero se están trabajando prácticamente con las presiones de armado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Se quedan acá afuera para cualquier pregunta, así desocupamos rápido el salón que tenemos que dar paso al próximo taller.